Tal como les decía, este trabajo se inicia en la parte de los Andes del Perú, zonas que están de los 3.500 a 5.000 metros de altura. Y en estas zonas, cada año, cada 7 meses de cada año, se produce un fenómeno que se llama el friaje y la helada. Y esto sucede en 21 millones de hectáreas. La temperatura del ambiente baja a menos 10, hasta mucho menos 10 grados centígrados. Y las condiciones de vida, tal como pueden ver en la presentación, pobreza extrema, desnutrición, sobre todo la vida del ganado, una hambruna terrible, 50% de mortalidad. Los afectados más o menos son 120.000 familias de diferentes etnias. La etnia predominante es la quechua, aymara. Y las viviendas de esta gente están muy dispersas, ¿no? O sea, kilómetros entre casas, entre viviendas. Su ocupación es agricultura de subsistencia, cría de ovejas, pastoreo de alpacas. Su ingreso familiar es muy bajo, de $2 a $3 diarios. La mayoría de esta gente vive con el pastoreo de alpacas. El gobierno nacional ha hecho muchas intervenciones. Últimamente hay un plan multisectorial ante las heladas y friajes relacionado mayormente con el asunto de la salud, ¿no? Mucha tuberculosis, mucha neumonía, tanto de niños como de adultos. Otros proyectos que han servido para mitigar el problema es un proyecto de techos, ¿no? Cobertizos. Y también las universidades han hecho proyectos para ver si se puede calentar de alguna manera las viviendas de esta gente. Un gran problema que hasta ahora no tiene solución es cómo llevar potencia eléctrica a estas zonas andinas. La extensión de redes no ha sido productiva, se ha paralizado y solamente se ha hecho un proyecto mediante paneles solares subsidiados por el FOSE. El problema con este proyecto es que solamente esta gente ha pasado de usar velas a usar un foco en cada vivienda. Y esto prácticamente, de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial, ¿no?, para la gestión del sector de energía, es muy bajo. Deberíamos de hacer proyectos, ¿no?, en estos niveles, o sea, que las viviendas puedan usar de 4, 8 horas, 16 horas, 23 horas de electricidad. Pero este es un gran problema. Para combatir el friaje y las heladas hay que tener un enfoque tecnológico que no es tradicional. Parece que tenemos que enseñar a los pobladores que sustituyan la agricultura de subsistencia con una agricultura de producción. Y hemos encontrado que esto se consigue instaurando granjas verticales, las cuales pueden reemplazar las chacras en el campo abierto. ¿Por qué decimos eso? Porque en el campo abierto la producción necesita preparación y abono.
las semillas son enterradas, se necesita agua, luz, nutrientes para germinar, crecer. La producción es afectada por la volatilidad del clima, la altura, pesticidas, y los productos tienen que ser transportados, lo cual implica usar combustibles fósiles. Y el rendimiento de este sistema por tonelada por hectárea es mediano y en las zonas rurales andinas es muy bajo. Introduciendo granjas verticales con tecnología acuapónica basada en hidroponía y acuicultura, utilizando edificios para estas granjas verticales, las semillas no necesitan ser enterradas. Para su germinación, crecimiento, se usa luz artificial de lámparas LED, diodo, los cuales producen calor, luz para su germinación y crecimiento. Esto es lo que se llama la aeroponía. Y esta producción no es afectada por el clima o la altura, no usa pesticidas. La producción es local, independiente de las estaciones del año, y se usa muy poco combustible fósil. Además, algo importante es que el rendimiento de producción de toneladas por hectárea se quintuplica. Actualmente, a nivel mundial se vienen construyendo estas granjas verticales, y más que todo por el asunto del rendimiento, ¿no?, de las toneladas por hectárea. Y este tipo de sistema no usa combustibles fósiles para el transporte. Aquí no se ve muy bien, pero en este cuadro se puede demostrar cómo diferentes cultivos, usando la hidroponía, ¿no?, pueden aumentar su rendimiento hasta de 300 a 500 veces. Y, por ejemplo, tratándose de zanahorias, una granja común y corriente que no es vertical, en una chacra, tiene un rendimiento de 30 toneladas por hectárea. Utilizando una granja vertical llegamos a 58 toneladas por hectárea, así sucesivamente. Este es un esquema de la hidroponía. En este sistema, con granjas verticales, las raíces de las plantas ya no son enterradas, pero son fumigadas, están en elevación, las plantas son elevadas y se utiliza un proceso de fumigación para nutrirlas. Y también este asunto de factor de apilamiento, ¿no? O sea, hay bandejas que se usan en cada piso de una granja vertical, y esto hace que haya un factor de apilamiento que aumente la productividad en toneladas por hectárea. Las lámparas LED son típicas para cada tipo de planta. Por ejemplo, aquí tendrían vegetales, aquí tendrían tubérculos, pero son lámparas de LED de diferente longitud de onda. Y aquí, por supuesto, es todo un piso, ¿no?, donde se produce vegetales con cierta longitud de onda. Entonces, si queremos introducir estas granjas verticales en las zonas andinas de alta elevación, podríamos pensar en esta representación isométrica. Aquí tendríamos un edificio de 16 pisos y la área por piso sería 25.25 hectáreas, un cuarto de hectárea.
Y este otro edificio, este otro edificio sería como una base, pero con una altura suficiente para poder tener almacenaje y empaque del forraje que se produciría en este edificio. Y esta área, que es grande, se utiliza para poner paneles solares. Esta sería la organización de este tipo de granja vertical, ¿no? Que además de los controles, ¿no? Verduras, hortalizas, tubérculos, frutas, también se podría cultivar forraje para los animales. Y conste que además de esto se utiliza 3 pisos subterráneos y 3 piscigranjas. ¿Por qué se hace eso? Porque juntando los desechos que se producen en esta granja vertical, se puede producir biogás. La irradiación solar en las zonas andinas es de 5 a 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Y para poner paneles solares, ¿no?, en esa zona, una granja de 1/4 de hectárea de superficie por piso consume 3.5 gigavatios hora por jornada de trabajo de 8 horas por cada año. Entonces tenemos una energía generada, ¿no?, con el sistema acuapónico, combinación con hidroponía, más los residuos de la acuicultura, ¿no? Tenemos 2.500 toneladas métricas por año de cultivos vegetales, 517 toneladas métricas por año de piscigranjas. Y usando un aerodigestor para los residuos, es como se produce 3.000 metros cúbicos por año de biogás. Este biogás puede ser usado para calefacción y también para generación de electricidad. Entonces aquí en esta lámina se da el estimado de cuántos paneles vamos a necesitar. Como teníamos 3.5 megavatios por hora por año, sale 12 megavatios de paneles. Si van a usar 250 vatios por cada panel, resultan 48.000 paneles. El área requerida para 48.000 paneles resulta 24 hectáreas. Es una área grande, pero es la única manera de captar la energía solar. Además, se usa una batería de 12 megavatios hora. Entonces, este es un estimado de la cantidad de biogás que se produce. Serían 3 megavatios hora por año. Como dije antes, se puede usar por calefacción o también para generar electricidad. Este sería el esquema eléctrico de la granja vertical. 48.000 paneles solares, sus controladores son 6.000 controladores, cada uno de 2 kilovatios. La batería, los inversores, 3.000 inversores. La planta de biogás y también de electricidad. Y por último, el tambo nuevo. A la granja vertical se le ha llamado tambo nuevo porque ese era el modelo usado por los antiguos incas para tener un almacenamiento de alimentos en cada una de sus zonas. Entonces, por eso se utiliza el nombre de tambo nuevo. Una inversión necesaria para este tipo de granja, sumando todas las cosas que se tiene que comprar, las inversiones, ingeniería, construcción, resulta como 343 millones.
para poder pagar esta cantidad de dinero se puede hacer con un préstamo de 4% de interés por 20 años y en realidad esta lámina es la lámina de la producción, los gastos de operación de la granja vertical, que resultan a 3 millones por mes. Y ganando 3 millones por mes se puede pagar esta cantidad de 343 millones. Aquí está la producción mensual que se puede sacar de una granja vertical, ¿no? Vegetables y frutas, 2.382.000, filetes de pescado, 34.251 mensual, forraje para alpacas, casi 1.800.000 kilogramos a $2 por kilogramo, vale 3.6 millones. Haciendo los cálculos, el total de producción sería 6 millones, lo que daría una ganancia de más o menos 3 millones al mes para poder financiar la operación. Conclusión, entonces, es posible construir un tambo nuevo, y en el modelo que hemos presentado el valor agregado neto es 139 millones y la tasa interna de retorno es 8%, lo que económicamente son buenas cifras. El tambo nuevo sería energizado con paneles solares y autoproducción de gas, biogás, porque no es gas natural, es biogás. Y cada tambo nuevo produciría vegetales, legumbres, tubérculos, frutas, filete de pescado para beneficiar a los pobladores andinos y también para 1,5 millones de auquénidos, ¿no? Alpacas, llamas y otros más. O sea que esta granja que presento se ha modelado solamente para 20.000 familias. Como dijimos al principio que había que beneficiar 120.000 familias restantes, junto con sus auquénidos, se podría construir 5 nuevos tambos adicionales. Cada tambo puede dar en construcción 400 a 500 trabajos temporales y permanentemente de 200 a 250 trabajos estables. Además, contribuiría con 3.500 toneladas de emisiones de gas que ya no tendrían que emitirse a la atmósfera. O sea, es una solución también para el calentamiento mundial. Ahora, sería bueno que el CIP participe en la divulgación de este tipo de proyectos, ¿no? Porque necesitamos que las entidades que se preocupan de hacer proyectos para el progreso del Perú tengan presente que existe este proyecto, ¿no? Proinversión, Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República, gobiernos regionales afectados por friaje, universidades y con CITEC para la investigación técnica. Esa es mi presentación. Muchas gracias por escucharme y gracias al Congreso. Primero, en estas granjas verticales, la misma piscina que tienen detectado ahí dentro de... En el subterráneo. En el subterráneo ¿Qué tipo de animal crianza? ¿Trucha? Desde trucha o tilapia también. No sé si... ¿Lo han adaptado? No, tilapia es un pez que se usa mucho por el Perú, ¿no? Y la trucha... Claro, la trucha también es claro. Todo pez de agua dulce, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Esta evaluación que usted ha realizado, ¿a qué área se acerca? ¿Cuál es el área aproximada en el que se tendría que implementar? Parece 20.000 personas. Pero 24 hectáreas. Solamente en 24 hectáreas se podría beneficiar 20.000 personas. Sí. Pero haciendo otro estudio, ¿no? Se puede ver cómo esa producción se puede llevar a otros sitios, comercializar, etcétera, ¿no? Pero se necesita. Otra variable que usted ha considerado es que las poblaciones altoandinas generalmente están muy dispersas. Sí. ¿Cómo piensa usted que podría hacerse un tambo en 24 hectáreas y poder asociar esas 20.000 personas alrededor de ese tambo? Porque si están viviendo en áreas muy dispersas, el ámbito geográfico de acción no son las 24 hectáreas, obviamente, y es muy probable que sean varios miles de hectáreas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese manejo? Eso se puede estudiar el asunto del cooperativismo entre la gente de la zona y utilizar sus propias, los auquénidos como bestia de carga para mover el forraje, ¿no? Sería un asunto ya de otro. Sí, se trataría de implementar el estilo un poco de estancias que había antiguamente en los pueblos andinos, También. Donde la población generalmente vivía en determinado lugar, pero sus criaderos de alpaca, de ovejas, estaban a unos cientos de metros más arriba, en otros lugares, en las zonas altoandinas. ¿Ese podría ser el esquema de implementación? Claro, porque lo que están sufriendo ahora es dónde sacar alimentos, ¿no? Considerar que esas 20.000 personas en un área dispersa, ¿cuánto tendrían que desplazarse al punto donde se encuentra el tambo? Bueno, sí, es un problema que hay que resolver, pero no, esta presentación indica, ¿no?, que hay una posibilidad y hasta cierto punto hay que hacer más investigaciones, ¿no? Por eso decía que hay que todos... ¿Por qué necesariamente tiene que ser un tambo construido en 24 hectáreas? ¿Por qué no puede ser tambos más pequeños? No sé, en 2 hectáreas, 4 hectáreas, cosas que puedan ser en lugares más descentralizados, ¿eh? Todo es función de la altitud del edificio, de la granja vertical y la energía que se necesita captar del sol, ¿no? Porque pero podríamos hacer un edificio de granja vertical con una base un poco menor, cosa que el edificio que se requiere para hacer la captación energética también podría ser un poco menor, y con eso podríamos descentralizar el proyecto. sí, eso es posible. Sería interesante que lo evalúen, porque Claro. Si hay descentralización es más fácil de aplicar. Sí. El tema de movilidad. Claro, pero justamente ahí, por movilidad, no hay que entender que no necesariamente se debe usar vehículos que consumen fósiles. Sin embargo, como digo, al ser población dispersa, 20.000 personas no están viviendo alrededor de esas 24 hectáreas, ¿no? Lo más probable es que se encuentren a muchos kilómetros, de repente ni siquiera decenas, sino a cientos de kilómetros. Entonces, ese desplazamiento, si hacemos una comparación de gasto de energía por desplazamiento versus lo que se puede recuperar o evitar como daño ecológico a lo que usted está planteando, de repente cuando se hace la evaluación no sale muy rentable. Por eso que le decía de que de repente la idea sería plantearlo de forma que los tambos sean más pequeños y se pueda descentralizar más. No, claro, es todo cuestión de ponernos de acuerdo en que cómo se va a atacar el problema.
Y de ese modo también reducimos el tema del capital inicial de inversión. De repente porque 300 millones no es poca cosa, ¿no? Y una mala gestión de esos 300 millones, en lugar de activar la idea, la pueden sepultar. Pero si podemos tener un proyecto de repente de 30 millones, es más factible de implementar un piloto. Bueno, y con un primer piloto podría darse que la idea persista y crezca, ¿no? Habría que hacer esa evaluación, ingeniero. Ya, no, yo estoy comprometido a seguir explorando, ¿no?, diferentes cosas. Por eso que puse a Confitec, porque Confitec podría entrar ahí, ¿no? Aunque ellos también están bajo de fondos, ¿no? Pero ellos podrían entrar y las universidades, ¿no? El colegio. ¿no? Cuando uno va a las organizaciones del Estado, generalmente hay que llevarle la idea digerida. Porque de lo contrario, como ellos no tienen mucho personal, y peor, que no cuentan con las especializaciones adecuadas, tendrían que convocar a alguien adicional para que haga la evaluación. Eso lo que va a generar es pérdida de tiempo y probablemente que el proyecto muere en la intención. Entonces, cuando uno lleva un proyecto a una institución pública, uno tiene que llevar un proyecto que verdaderamente sea viable y totalmente digerido, para que ellos lo vean, no necesiten hacer mayor evaluación, salvo la de confirmación de algunos datos para ver la veracidad de los cálculos, y de repente le dan viabilidad y de repente asignan un presupuesto de inversión. Pero si uno lo deja para que ellos hagan todo el trabajo final de evaluación, nunca lo van a hacer. No me debería hacerlo, sino más bien que se podría usar, ¿no?, esta idea para prácticamente llegar a un acuerdo y poner un buen proyecto, ¿no? Claro, pero como le digo, la idea sería presentar un proyecto, al menos para el prototipo, donde la inversión no sea tan alta y de repente sea en un espacio menor, que beneficie a pobladores más cercanos a ese espacio donde se va a implementar este TAM, ¿no? De modo tal que el beneficio por ahorro en combustible o por degradación del medio ambiente, al hacer la comparación con lo que se va a gastar o a utilizar en transporte, al hacer la comparación sea rentable, porque lo contrario no lo veo, ¿no? Porque si yo me tengo que trasladar 100 kilómetros, así lleve una recua de alpacas o de llamas de carga solamente para transportar comida hacia mi lugar donde vivo, donde tengo mis almacenes, donde tengo mi criadero, no sería rentable. 100 kilómetros para un poblador significarían que por lo menos una semana de viaje, ¿no? Más todavía se está yendo con animales. Bueno, este proyecto me hace acordar a otro proyecto en el cual el IEEE entró en África. Ahí se trataba de darles luz, ¿no?, a poblaciones dispersas. Y la solución fue hacer centros, ¿no?, en diferentes partes donde la gente misma, ¿no?, a pesar de vivir lejos, pueda venir a ese centro, recargar su batería, volver a su casa y usar Claro, pero hay que evaluar la distancia de traslado. ¿Cuánto se trasladaba esa población? Bueno, gracias por su respuesta. Gracias.